Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los capítulos 39 y 42 de Alma. El tema es el gran plan de felicidad. Como primer tema, en el capítulo 39 tenemos el pecado sexual es una abominación a los ojos del Señor. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿qué podemos aprender del relato de la experiencia de Coriantón con el pecado y el arrepentimiento? Recordemos que Coriantón era el hijo de Alma y era el menor de 3 hermanos. Él estaba predicando junto con sus 2 hijos mayores, mientras que Coriantón estaba en otros caminos y no eran buenos, eran malos. Él se decidió de dejar de seguir los consejos de su papá y no predicar las cosas que él estaba enseñando al pueblo. Acá tenemos 3 cuadritos en donde se dice qué fue lo que hizo Coriantón. Primero tenemos qué fue lo que él hizo mal. Primero, no prestó atención al comportamiento de sus hermanos. Como pudimos ver, los hermanos mayores seguían a su papá y eran obedientes. Como segundo punto, no hizo caso a las palabras de su padre. No obedecía lo que él le pedía que hiciera, ni tampoco seguía el ejemplo bueno de su padre. Confió en sus propias fuerzas y sabiduría. Él no quería que nadie le dijera qué hacer, sino que él quería hacer lo que él quería. Abandonó el ministerio, que pudo haberlo conducido al pecado. Y aquí tenemos tratar con liviandad las cosas sagradas, jactancia y orgullo de joven. Recordemos que el pecado que llevó a Coriantón a lo más bajo, por decirlo así, fue que él se metió con una ramera. Él quería experimentar, me imagino, o quería probar cosas que su padre enseñaba que no eran correctas, y por llevarle la contraria, él decidió hacer esto. Ahora, ¿qué consejo recibió de Alma su padre Coriantón? Dice, buscar el arrepentimiento y que no se justificara. Aquí muchos podemos sentirnos identificados, ¿verdad? Cuando cometemos un pecado y que no queremos arrepentirnos porque siempre buscamos una justificación. Por ejemplo, a veces es muy difícil leer todos los días las escrituras porque por el tiempo, el trabajo, las cosas de la casa. Y en vez de arrepentirnos y decir mañana voy a empezar a leer, aunque sea un versículo, lo que hacemos es justificarnos con decir, Diosito me va a entender, porque Él sabe que yo no lo hago por mal, porque tengo mi trabajo, tengo que atender a mi familia. Entonces muchas veces nosotros siempre buscamos una excusa para no arrepentirnos, que es lo que hacía Coriantón, ¿verdad? Aquí dice evitar las incitaciones del diablo. Recordemos que Satanás siempre va a estar ahí para molestarnos y decirnos cosas para que nosotros caigamos en sus trampas y ganarse un seguidor más, por decirlo así. Y no tenemos que darle ese poder, porque recordemos que Satanás lo único que quiere es burlarse de nosotros y vernos sufrir. Entonces no tenemos que darle ese gusto. Como tercer punto dice evitar las cosas vanas e insensatas, buscar abstenerse de iniquidades y comprometerse. Algo bien importante que tenemos que reconocer es que cuando las personas cometen un pecado sexual, por lo general se sienten desalentados, desesperados y hasta cierto punto que han perdido el valor como seres humanos o como hijos de Dios. Entonces, hay un video que queremos compartir con ustedes que es algo antiguo. Para los que son miembros de hace muchos años de seguro lo van a ver y se van a sentir identificados y les va a dar un poquito de nostalgia, pero para que podamos verlo y mientras lo estamos viendo analicemos cómo representa esto, cómo ese violín representa a aquellas personas que han cometido un pecado y cómo es que se van convirtiendo y cómo es que el mundo ve a estas personas.
a pesar de ser un pecado, lo comenzábamos con mi esposa cuando estábamos preparando la clase, que a pesar de que un pecado sexual es algo muy privado, que no todo el mundo lo ve, irónicamente pareciera que todo el mundo es el primero en enterarse de eso, ¿verdad? Entonces, para que podamos meditarlo, analizarlo y que podamos entender un poquito más acerca de esto, cuál es el sentimiento que tienen las personas y cuál es su verdadero valor. Después de ver este bonito video que a mi esposo y a mí nos gusta mucho, quisiera hacer énfasis en lo que mi esposo mencionó antes de ver el video, en lo que está en letras en color blanco. Y me gustaría decir donde dice al final que las personas que cometen este tipo de pecado llegan a sentir que no tienen mucho valor. Y quisimos poner este video porque lo quisimos comparar como el violín, ¿verdad? Todo lo que es su trayecto de vida, por decirlo así, todo lo que pasó. Y vemos que desde un principio la persona que fabrica el violín lo hace con mucho cuidado, con mucho cariño, afina las cuerdas, lo pinta y lo deja bonito para que la persona que lo compre pues se sienta feliz al obtenerlo. Y podemos hacer aquí la comparación también como cuando nuestro Padre Celestial nos creó a nosotros. Cuando nos creó a nosotros, pues Él nos hizo a su imagen. Entonces, nos creó también con amor y, y obviamente nosotros somos su creación más hermosa. Entonces, quisimos compararlo con eso desde un principio, con lo del violín. Y luego con todo lo que le pasó al pobre, que los niños lo tiraban, lo golpeaban, y poco a poco se fue lastimando el violín hasta quedar eh, mal. Ya no era lo mismo que era al principio. Y comparado a este tema, cuando se cometen pecados y de carácter sexual, como aquí dice, las personas ya sienten que no valen nada y se sienten como el violín, inservibles, poco agradables, nadie quiere comprarlos, nadie quiere estar con ellos, así como pasaba con el violín. Cuando lo estaban subastando, nadie quería dar nada, apenas daban $2, que es como podríamos decir en nuestra moneda, 2 quetzales o lo mínimo, ¿verdad? Poco, poco, realmente el valor era poco. Entonces, después, cuando el señor tocó el violín, todos pudieron ver que realmente, aunque el violín estuviera dañado, su melodía era agradable. Y es como pasa con cuando nosotros cometemos algún pecado. Creemos que ya no hay vuelta atrás, que nos quedamos ahí, que estamos perdidos. Pero como lo que me gustó que dice el video, que fue lo que cambió a que las personas después dieran mucho dinero. Y dice la mano del maestro. Y creo que cuando nosotros nos arrepentimos y nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos dan la oportunidad de volver a su camino, nosotros volvemos a ser lo que éramos antes. Pero debemos de mantenernos así, ya no volver a cometer los mismos errores, porque no podemos estarnos arrepintiendo a cada rato. Entonces, acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué principios se encuentran en Alma del capítulo 32 al 42 que pueden inspirar a los miembros de la clase a sentir la esperanza que conduce al arrepentimiento? Y nos gustaría dejar esta pregunta para que ustedes la contesten en su corazón y puedan sentir lo que se quiera dar a entender con este video, que no nos sintamos perdidos, que no hay vuelta atrás, sino que tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial y Jesucristo y demostrarles que de verdad estamos arrepentidos. Con respecto al tema de la castidad, como mencionaba mi esposa, que no es que sea el fin del mundo, sin embargo, es un pecado bastante grave, como mencionaba Alma, de los más importantes y viene solo en cuestión de importancia, seguido solamente por el tema de derramar sangre inocente y el negar el Espíritu Santo. Por tal razón, en su infinito amor, Dios ha
creado una serie de pautas de comportamiento y sobre todo esto va para los jóvenes, está enfocado a los jóvenes, no se limita a ellos, son consejos y pautas que también podemos aplicar nosotros como adultos y están compendiados en el folletito que se llama Para la Fortaleza de la Juventud. Nosotros los separamos en 5 rubros, pero les invitamos a que puedan leer y analizar todo el párrafo que habla acerca de eso y es importante que podamos platicarlo con nuestros hijos y con demás familiares para hacer el énfasis de lo importante que es guardar este mandamiento. El primero que menciona que no debe haber ninguna clase de relación sexual antes del matrimonio. Eso todos lo sabemos por el carácter sagrado y lo que significa los poderes de crear vida no se debe de tomar a la ligera. Como mencionaba mi esposa y como dice en Doctrina y Convenios 6:12, no hay que tomar con liviandad las cosas sagradas. Segunda, para los que ya somos casados, el ser completamente fiel al cónyuge después de que ya nos hayamos casado. Tercera, sabemos que es bien importante el tema de los medios de comunicación, amistades y todo el entorno que nos rodea que no nos influyan a pensar que la intimidad sexual antes del matrimonio es algo común. Y si nos ponemos a pensar por un momento, el mundo lo ve algo tan sencillo, algo que todo el mundo hace, y no debería ser así. Tal vez pensarán que somos chapados a la antigua, pero a fin de cuentas es un tema de que las reglas y normas de Dios nunca van a cambiar. El cuarto principio es que nunca hagamos algo que pueda llevarnos a una transgresión sexual. Eso incluye muchas cosas, el tema de las tentaciones, el tema de hacer cosas buenas que parezcan malas, tanto que podríamos ampliar ahí, pero obviamente solamente damos las pautas generales para que cada uno de ustedes pueda analizarlo en casa. Y por último, el tema de evitar situaciones que provoquen una mayor tentación. Y esto es claro, no estar solos, actividades hasta tarde, conversaciones apropiadas, estar solos frente a la computadora, tantas cosas que pueden haber que Satanás viene y crea la curiosidad como el punto de partida para entrar a conocer estas cosas por el simple deseo de saber de qué se trata esto. Entonces, por tal razón hay que ser muy transparentes con nuestros hijos para que no lo vean como algo misterioso que le llama la atención, sino entender claramente cuáles son las situaciones obviamente explicadas con mucha madurez y apegados a lo que dice el folleto, pero ser claros desde un principio para no despertar en ellos la curiosidad de la cual Satanás puede aprovecharse. A la parte de abajo hay una pregunta que dice que en qué se diferencian estos principios con los que enseña el mundo. Como ya platicábamos y el presidente Monson mismo lo dijo, que cada año pareciera que hay un abismo más grande que separa los principios del mundo contra los principios de la iglesia de Dios. ¿Cómo influyen estos principios en la forma en la que pensamos acerca de la ley de castidad? Obviamente son completamente opuestos en función de lo que el mundo piensa. El mundo se ha enfocado más en la libertad, mientras que la ley de Dios no ha cambiado hasta entonces. Entonces, una pregunta que podemos hacernos sobre este tema es, si pudiéramos resumir todo lo que hemos platicado con respecto a los consejos, ¿cuál podría ser? Cada quien puede responderse en su casa. Personalmente yo lo pensaría como si cada una de las acciones que hacemos la haríamos si estuviera Jesucristo ahí con nosotros, podría ser un indicador sencillo para poder entender si estamos haciendo bien o malas cosas. Así como pasó con Coreantón, muchas veces pensamos que nuestras decisiones no van a afectar a nadie más que a nosotros mismos, porque es un asunto privado que nadie sabe, pero el mismo alma le enseña en los versículos 11 al 12 a Coreantón con respecto al efecto de sus decisiones. Y está en el cuadrito el tema del dominó. Para los que lo hemos jugado, sabemos que se nos cae uno y va todos en picada. Y el mismo alma lo menciona que cuando los soramitas vieron lo que su hijo Coriantón hizo, pues te dijeron, bueno, no le hagamos caso al papá, si miren, ni siquiera logra refrenar a su hijo. Tal vez yo estoy cambiando las palabras a mi pensar, pero estoy seguro que más de alguien lo debe haber dicho. Entonces, así como el efecto que hizo de Coriantón al irse con la ramera Jezabel, fue que la gente no quiso hacer caso a las palabras de Alma. ¿Cuánto más puede pasar con nuestras generaciones cuando nosotros decidimos alejarnos de la iglesia? ¿Cuántas generaciones pueden perderse en ese sentido? A raíz de esta decisión que nosotros tomamos.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de la expresión de Jesucristo y que hace posible el plan de redención. Abarca los capítulos 40 al 42 de Alma. Aquí Alma le enseña principios y verdades a Coriantón con respecto al plan de salvación. Habla acerca del propósito de la vida, dentro de los capítulos que mencionamos anteriormente. Habla del propósito de la vida, el mundo de los espíritus, la resurrección y el día del juicio final. ¿Qué podemos aprender acerca del mundo de los espíritus? Lo vamos a separar por dos instancias, tal cual está separado el mundo de los espíritus. Los que son justos y los que fueron malvados. Los justos se encuentran en un estado de paz, descanso, prácticamente esperando solamente para que llegue, y lo esperan con gozo, la venida del Señor para que se lleve a cabo el juicio final. Mientras que los malvados dice que va a ser un crujín de dientes, un llanto, y no son llamas como se piensa, sino que representa de forma figurativa el sufrimiento que vamos a llevar por dentro nosotros de saber, de tener un vívido recuerdo de las cosas que hicimos mal y que no podemos corregir. Recordemos, como dice la doctrina del mundo de los espíritus, que lo que nosotros podemos cambiar aquí en la vida se asemeja a tocar arcilla moldeable, que es fácil hasta cierto punto, comparado con lo difícil que es cambiar en el mundo de los espíritus, que lo representan con una arcilla ya cocida. Entonces, para entender lo difícil que es, entonces, por tal razón es que es tanto la angustia de esta gente. Si queremos hablar un poco más acerca del mundo de los espíritus, en la parte de abajo hay escrituras de Primera Pedro y Doctrina y Convenios que pueden analizar en su casa y entender y ampliar un poco más. ¿Qué aprendemos acerca de la restauración? En el capítulo 41, Alma habla mucho acerca de eso porque su hijo está en un momento en el cual no sabe ni qué va a pasar, tiene muchas dudas. Me imagino como todo joven cuando al fin reconoce su error, de haber tenido mucho miedo y Alma trata de calmarlo y le dice qué quiso decir con el tema de la restauración. Y menciona, claro, como habíamos dicho anteriormente, si fueron buenos van a recibir todas esas cosas buenas que sintieron. Si fueron malos, solo van a restituir ese sufrimiento. ¿Qué se nos va a restaurar durante la restauración? Valga la redundancia de la palabra, como dice en el versículo 2, todas las cosas, dice. Y bien importante, menciona acerca de que el cuerpo y todas las partes del cuerpo van a ser restauradas a su forma original. ¿Y por qué es indispensable en el plan de Dios? Porque menciona que así es que sea preciso y justo para que el poder de Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, restituya a cada uno su cuerpo. Bien importante que se le conoce como el plan de felicidad, porque obviamente cuando nosotros hacemos las cosas bien, eso va a ser algo de gozo, porque sabemos que vamos a recibir nuestra recompensa. Entonces, así como el mismo Alma dijo, no demoremos el día de nuestro arrepentimiento y pensemos mejor que nos preparamos y nos corregimos de una vez ahorita, antes de que llegue el día del llanto y crujir de dientes. Hay una pregunta bien interesante y hasta cierto punto pareciera compleja, que dice que es cómo Dios, siendo amoroso con sus hijos, pero a la vez justo, nos castigue. Está en Alma 42.1 para que podamos analizarlo. Y de igual manera un video que también ya es algo viejito para los que hace años fuimos seminaristas, lo recordamos muy bien, que habla acerca del mediador. Entonces hace una relación de lo que es la justicia con la misericordia y cómo puede existir este balance entre estos dos conceptos que parecieran ser totalmente opuestos, pero hay una forma en la cual ambos casos puedan ser satisfechos. Existe una cuenta espiritual que todos tenemos, con un balance que deberemos saldar. Cada uno de nosotros, sin excepción, tendrá que saldar algún día esa cuenta espiritual. Ese día nos enfrentaremos a un juicio por lo que hayamos hecho en esta vida y ajustaremos esa cuenta. La justicia, la ley eterna de justicia, será la medida que se nos aplicará para saldar esa cuenta. En la justicia no existe la compasión, sino justicia solamente. Nuestra vida se pesará en la balanza de la justicia. Había una vez un hombre que tenía un gran deseo por algo que parecía ser más importante que ninguna otra cosa en su vida.
Para lograr lo que quería, contrajo una gran deuda. Se le había advertido que no debía endeudarse y, en especial, se le había advertido acerca de su acreedor. Solo cumple con el contrato. No espero ni más ni menos. Pero al joven le parecía tan importante hacer lo que deseaba hacer y tener enseguida lo que quería tener, que estaba seguro de poder pagarlo más tarde. El joven confiaba en que de alguna manera podría pagar su deuda, mas por ahora no se preocupaba porque la fecha convenida le parecía muy distante. Tenía lo que deseaba en ese momento y eso era lo que le importaba. Aun cuando trataba de no preocuparse por la deuda, no podía dejar de pensar en su acreedor. El joven hizo algunos pagos parciales, pensando que quizás la fecha final jamás llegaría. Es cierto que esto no es todo lo que debo, pero pronto las cosas van a mejorar. Pero, como siempre sucede, llegó al fin la fecha de vencimiento del contrato. La deuda no se había pagado completamente y el acreedor demandó su pago total. No puedo pagarle. Simplemente no puedo hacerlo. Entonces ejecutaremos el contrato. Tomaré tus posesiones e irás a la prisión. Ese fue nuestro contrato y estuviste de acuerdo. Firmaste el contrato y debes cumplirlo. ¿Puede extender el plazo? ¿Perdonar la deuda? ¿O hacer algo para que yo conserve lo que tengo y no deba ir a la prisión? Seguro que usted cree en la misericordia. ¿No la tendrá conmigo? ¿Misericordia? Solo favorece a uno. Te serviría solo a ti. Pero si tengo misericordia, me quedo sin cobrar. Es justicia lo que demando. ¿Crees en la justicia? Creí en la justicia al firmar el contrato. Y pensé que podría protegerme. No necesité misericordia ni creí necesitarla. Creí que la justicia nos ayudaría a ambos. La justicia demanda que pagues el contrato o sufras la penalidad. Estuviste de acuerdo, y así deberá ser. La misericordia no le roba a la justicia. Y así se hallaban ambos. Uno demandaba justicia, el otro imploraba misericordia. Ninguno podía ganar, sino a expensas del otro. Si no perdona la deuda, no habrá misericordia. Y si perdono la deuda, no habrá justicia. Aparentemente era imposible satisfacer ambas leyes. Hay dos ideales eternos que parecen ser contradictorios. ¿No hay alguna forma de cumplir con la justicia y la misericordia a la vez?
Existe una manera. Se puede satisfacer la ley de la justicia y extenderse a la vez misericordia, pero es necesario que alguien interceda. Y así sucedió esta vez. El amigo del deudor vino en su ayuda. Conocía bien al deudor y sabía que no era muy precavido. Comprendía que fue insensato al hacer un negocio así. Sin embargo, quería ayudarlo porque lo amaba. Yo pagaré su deuda si tú lo libras de su contrato, para que conserve sus posesiones y no vaya a prisión. Tú demandas justicia. Aunque no puede pagar, yo lo haré por él. Recibirás lo que se te debe y no podrás pedir nada más. No sería justo. Si pago tu deuda, ¿me aceptarás como tu acreedor? Sí. Claro que sí. Me pagarás la deuda a mí y yo estableceré las condiciones. No será fácil, pero será posible. Yo te ayudaré y no tendrás que ir a la prisión. Y así se le pagó al acreedor en su totalidad. Se compensó la justicia y no se quebrantó ningún contrato. A su vez, el deudor recibió misericordia. Se cumplieron ambas leyes. Y porque hubo un mediador, la justicia cumplió su parte y se implementó la misericordia. Todos vivimos en una especie de crédito espiritual y un día se cerrará la cuenta y se nos exigirá el pago. No importa cómo lo percibamos ahora, cuando llegue ese día y se nos exija el pago, buscaremos ansiosamente a nuestro alrededor para ver quién nos podría ayudar. En base a una ley eterna, no podrá haber misericordia a menos que haya alguien que esté dispuesto y pueda asumir nuestra deuda y estipular las condiciones para nuestra redención. A menos que tengamos un mediador, a menos que tengamos un amigo, caerá sobre nosotros todo el peso de la justicia, fría y sin compasión. Hay un redentor, un mediador que desea y puede satisfacer las demandas de la justicia y hacer llegar la misericordia a quienes se arrepientan. Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado para satisfacer las demandas de la ley por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. ¡Vamos a divertirnos! ¡No bebas demasiado! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo! Y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. Como podemos ver en este video, representa clarísimo y de forma muy sencilla lo que es la obra del Señor. Por el amor que nos tiene, trata de hacer cuanto por Él es posible para rescatarnos, para salvarnos, de pagar algo que no podemos pagar por nuestros propios medios. Y me gusta mucho cómo le dice él en el video cuando le dice, no va a ser sencillo, pero va a ser posible. Y de igual manera es esto. Dios nos prepara un camino para que lo logremos. No es un castigo, es un proceso de aprendizaje para que nos podamos perfeccionar y encontremos la forma de llegar a la presencia del Padre Celestial. ¿Y por qué Jesucristo hace eso? Como dijo mi esposa, somos tan valiosos para Dios como
Me recuerda a la paradoja que nos enseñó el Eder Uchtdorf con respecto a que a pesar de que nosotros somos la creación más pequeña de Dios en este vasto universo que es tan grande, nosotros somos lo más importante en este universo a pesar de nuestro pequeño tamaño. Y como mencionaba mi esposa, a pesar de que el mundo, a pesar de que todas las personas nos menosprecien, piensen que no valemos nada, para Dios siempre vamos a valer mucho y lo vamos a valer todo. Y por eso es que Él preparó el camino, dio a su mejor hijo para que pudiera cumplir esta labor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser diligentes y esforzarnos y para que no nos toque el día en el cual tengamos que sufrir por nuestros propios pecados porque no quisimos aceptar el convenio que Dios nos da por medio de Jesucristo para poder salvarnos. Pensemos, analicemos, es un tema bien completo el tema de la expresión, pero creo que este video es bastante claro y sencillo que nos explica realmente por qué necesitamos de Jesucristo y sin Él no vamos a poder lograrlo. Obviamente, como les dije, es un tema de convenios, un nuevo contrato que hicimos con Jesucristo y que renovamos todos los domingos cuando tomamos la Santa Cena y no solamente ahí, sino cuando hacemos nuestras acciones, cuando tratamos de hacer cosas diferentes y como mencionaba mi esposa, con cosas tan pequeñas y sencillas como no quiero leer las escrituras, ahí estamos fallando en el convenio. Entonces, nuevamente, como mencionaba en la clase anterior, cosas pequeñas y sencillas, podemos hacer grandes cosas o malas cosas. Pero lo importante es, tratemos de recordar siempre que el convenio que tenemos, ser diligentes, porque si no es así, nunca lo vamos a lograr. No es fácil, pero es posible lograr esto de regresar, el plan de regresar a la presencia del Padre Celestial. Esta es nuestra clase para este domingo, esperamos que les haya gustado y la compartimos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.